La guerra es una masacre entre gente que no se conoce para provecho de gente que sí se conoce, pero que no se masacra. Buen día, profesor Carlos. Mi nombre es Rafael Osorio, estudiante de la sección T1 en la materia de Introducción a la Geopolítica. Y este video corresponde a la segunda actividad, donde se va a explorar el conflicto entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, este video se va a dividir en dos partes que abarcarán ciertos temas. El primero será el conflicto, donde en primer lugar se explorará cuál es el origen del mismo, o en otras palabras, sus antecedentes. Y es que, a la hora de entender cuáles son los detonantes actuales, es necesario incluso retroceder en el tiempo hasta lo que serían las bases de Ucrania y cómo es que el territorio se formó y cobraría importancia hasta nuestros días. En ese sentido, podríamos incluso irnos hasta lo que es la disolución y anexión de Rus de Kiev al Principado de Moscú, lo que hoy constituiría a Rusia. Y con ello, la anexión de los cosacos de Zaporozhia, que serían considerados como los progenitores de Ucrania moderna. Y esto sucedió a finales del siglo XVIII. Con ello, Rusia poseía un gran territorio, y debido a su autoritarismo, sucedieron dos hechos fundamentales alrededor del siglo XIX que sirven como la base para entender el conflicto. Y es que, en primer lugar, Rusia empezaría a repoblar con ciudadanos rusos lo que hoy sería conocido como la Ucrania Oriental. Mientras que el segundo hecho es que en los territorios de la Ucrania Occidental llegarían de parte de Europa ideas de nacionalismo y autodeterminación, lo que harían eco y un fuerte contraste contra la mano de hierro rusa. Más adelante, después de los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, se desataría la Guerra Civil Rusa, que dejaría como consecuencia en Ucrania que, por una parte, al crearse la URSS o la Unión Soviética, estos anexarían la Ucrania Oriental, mientras que en Polonia se anexaría la Ucrania Occidental, donde irían creciendo en mayor medida los sentimientos anticomunistas debido a la traición de Rusia a ciertos bandos ucranianos que estaban de su parte, y también mencionar los que estaban en su contra. Posteriormente, finalizada la Segunda Guerra Mundial, Ucrania en su totalidad pasaría a manos de la Unión Soviética. Y más adelante, en el año 1954, sucede algo importante. Y es que el primer secretario de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, transfirió el Oblast, o la región en español, de Crimea de la República Socialista Soviética de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania, por motivos más que nada administrativos, ya que la misma estaba unida por tierra a Ucrania, motivo por el que era mucho más fácil abastecerla de recursos básicos como agua y electricidad desde Ucrania sin mucho problema, que en su momento no tendría mayor importancia hasta la caída de la URSS en el año 1991, mismo año en que Ucrania, mediante un referéndum donde el 92.3% estuvo a favor, y lograría su independencia. Y además se incluiría, de una forma indirecta por así decirlo, el territorio de Crimea, que anteriormente pertenecía a la administración rusa. Con ello, Ucrania pasaría a ser el tercer arsenal nuclear más grande del mundo, con 1900 ojivas, siendo superado solamente por Rusia y por Estados Unidos. Países que, ante dicha revelación, por así decirlo, empezaron a realizar una serie de acuerdos para desarmar nuclearmente a Ucrania. Los primeros abarcaron, por así decirlo, una promesa a unirse al Tratado de No Proliferación Nuclear a cambio de la cancelación de deudas de gas y petróleo que tenía Ucrania. El segundo tratado
fue donde el arsenal nuclear de Ucrania sería trasladado y desmantelado en Rusia a cambio de una compensación de este país con combustible para sus centrales. Y el tercero y más importante sería el Memorándum de Budapest en el año 1994, donde no solo se ratificaría su unión al Tratado de No Proliferación Nuclear por las potencias principalmente Estados Unidos, Rusia y Reino Unido, sino que además estas potencias prometían y garantizaban tanto el respeto a su independencia y la frontera de Ucrania, que además incluían de una forma indirecta tanto la región de Crimea y la región del Donbass. Finalmente, en el año 2004 se produjo el acontecimiento llamado la Revolución Naranja en Ucrania, donde la población protestó en contra de un presunto fraude electoral cometido por el prorruso Viktor Yanukovych, por lo que su contrincante Viktor Yushchenko sería declarado el ganador oficial al siguiente año, aunque cabe aclarar que unos años después Viktor Yanukovych volvería a las elecciones y sería el ganador de las mismas, convirtiéndose entonces en presidente. Como se pudo observar, a lo largo de la historia ucraniana se ha visto una constante relación con Rusia, donde se destaca especialmente una urgencia por poseer este territorio estratégico y una clara división entre la opinión que tienen los ucranianos hacia Rusia, donde la parte que, por así decirlo, mira hacia Europa, tiene un resentimiento, mientras que la parte que estaría más unida a Rusia, la oriental, debido a que ya estaba poblada por ciudadanos rusos, tienen, por así decirlo, en alta estima a este país. Ahora, ¿cuáles son los motivos o los detonantes para el conflicto? Muy bien. Expuestos y conocidos los orígenes, se pueden explorar ahora los distintos motivos que finalmente desencadenarían en el presente conflicto del año 2022. Y bueno, el detonante principal se podría decir que ocurrió en el 2013, donde la dirección que tomaría Ucrania estaba en dos direcciones: inclinarse a sus vecinos europeos en el oeste o mantenerse bajo los ojos de Rusia. El entonces presidente Viktor Yanukovych, en marzo del susodicho año, estaba a punto de firmar un tratado económico y político con la Unión Europea, con el fin de unirse a ellos, pero en su lugar firmó un tratado con Moscú, lo que fue visto por los ucranianos como una medida de presión de Rusia. Ello derivó en numerosas protestas que duraron meses. De esto salió que el presidente fuera destituido y el trato con la Unión Europea fue eventualmente firmado por un nuevo presidente. Mientras todo esto sucedía, a mediados del año 2014, el presidente Putin realizó un gran movimiento. Envió fuerzas militares a Crimea, región que, aunque es parte de Ucrania, contiene una mayor población de hablantes rusos, y esto se conocería como la crisis de Crimea. Entre estos grupos armados tomarían los edificios de la presidencia y el parlamento, donde izarían la bandera rusa, y esto daría lugar a un referéndum, el cual la parte oeste de Ucrania vio como ilegal. Y en este referéndum, la mayoría de personas de dicha región votarían para anexarse a Rusia, lo que no solo se consideraría como una violación de las leyes ucranianas y de la ley internacional, sino además sería una clara violación al Memorándum de Budapest de hace unos años, y daría como respuesta internacional la resolución 68-262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la fecha del 24 de marzo del 2014 para reconocer a Crimea como parte de Ucrania, aunque cabe destacar que la misma no ha sido aprobada por el Consejo de Seguridad, por lo que realmente no tiene efectos legales.
Con esto, las cosas también se complicarían en el oriente ucraniano, específicamente en la región del Donbass, compuesto principalmente por Donetsk y Lugansk, que constituyen una parte de Ucrania con una gran población rusa. Entonces, en abril del 2014, los separatistas prorrusos empezarían a tomar territorio y su lucha se volvería una guerra civil entre dicho colectivo y la milicia ucraniana. Los separatistas entonces tomarían lugar de dos áreas que nombraron respectivamente la República Popular de Lugansk y Donetsk, exclamando que eran independientes de Ucrania. En ese sentido, Rusia fue acusada de apoyar a los separatistas con tropas y armas, aunque Moscú siempre ha negado esta acción. Pero esto no es todo, ya que con todos los acontecimientos, Ucrania ha estado recibiendo un gran apoyo militar por el oeste, lo que hace que estén, por así decirlo, mucho más cerca de lo que es la OTAN, cosa que realmente a Rusia no le ha gustado y se ha sentido intimidada. Pero la OTAN o NATO es importante conocerla, y en ese sentido se puede decir que fue y es una alianza militar fundada por los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial para asociarse en contra de la Unión Soviética. Y entonces, desde el colapso de la Unión Soviética, la OTAN se ha expandido hacia el este, incluyendo países que Rusia veía como, por así decirlo, su patio trasero, como por ejemplo Polonia, Bulgaria y los países bálticos. Estas acciones han sido tomadas por Rusia como una amenaza a su propia seguridad, hecho por el que no quiere que Ucrania sea el siguiente miembro en esa organización. Al pasar el tiempo, cada vez más territorios caían en manos prorrusas que se abastecían con el armamento que encontrasen, por lo que los separatistas se hacían con cada vez más territorio oriental. Y no sería hasta octubre de 2014 donde se realizaría un acuerdo de cese al fuego, aunque realmente el conflicto seguiría activo de forma extraoficial. Más adelante, en diciembre de 2021, Rusia empezaría a movilizar cientos de miles de tropas, en las que incluían tanques, soldados y artillería pesada, en las fronteras de Ucrania, como si una invasión se tratase, acción que alarmaría tanto a Estados Unidos como a la OTAN. Pero todo se mantendría en calma hasta la fecha del 21 de febrero del 2022, cuando Rusia reconoce la independencia de la región del Donbass, específicamente de Donetsk y Lugansk, y esto significaría que ante los ojos de Rusia ya son países independientes, lo que daría como consecuencia que si ellos le pidieran ayuda a Rusia, podría intervenir militarmente. Esto, ya siendo una acción que alertaría al mundo, terminaría por explotar, por así decirlo, en el 24 de febrero del 2022, cuando Putin anuncia una operación militar especial para proteger el Donbass, incitando a las fuerzas ucranianas a rendirse y culpándolos de que el derramamiento de sangre sería causado por el gobierno de Ucrania, empezando así finalmente el conflicto entre Rusia y Ucrania.